Ya tenemos una conexión de 25 hermanos, dentro de los cuales se encuentran algunos que son parejas. Así es que tenemos el tema del Evangelio en la familia. Luis es un padre también que ha adoptado hijos. No todos los hijos son naturales, sino que ha sido un padre de más de un hijo adoptado, de los cuatro que tiene, donde ha mostrado con su acción misericordia y amor a quienes lo necesitan. Así que Luis, te dejamos el escenario. Amén, amén. Gracias, Samuelito. Tal como su pastor dice, Samuel y yo somos muy amigos, muy amigos. Samuel es uno de los pastores de mi iglesia. En mi iglesia yo le he enseñado a los hermanos que nosotros tenemos una membresía oficial de la iglesia y una membresía honorífica. Y esa membresía honorífica la tienen poca gente, la tienen mis padres y la tienen algunos amigos, pero a la misma vez también la iglesia hasta este punto tiene un pastor ordenado oficial y tiene otros pastores que mandan allá en la iglesia. Y Samuel es uno de esos que mandan. Cuando Samuel llega hay que hacer el saludo allá. Y cuando llega a mi casa o donde está mi familia, también hay que hacer el saludo porque más que un amigo ha sido un hermano y un gran pastor para, para nosotros. He tenido la oportunidad de llamar a Samuel y decirle, Samuel, voy para allá con Flor Ángel, mi esposa, porque necesitamos hablar y disfrutar de él sin límite de tiempo, a tres caídas y sin empate, como decían en la lucha. Cosa que nos ayude a resolver cualquier situación, pues que tengamos nosotros y cualquier desacuerdo. Ha sido una gran bendición y ustedes como iglesia también, nosotros los amamos mucho y las veces que tengo la oportunidad de disfrutar con ustedes, de verdad que es un gran privilegio para mí, un aliciente para el corazón. Decía Tres Patines, un alicante, pero en este caso es un aliciente. Yo quiero hablar, mis hermanos, de un tema común para nosotros, un tema que en el cual nosotros todos, de una forma u otra, estamos involucrados y más que involucrados, identificados, y es del Evangelio. Yo no vengo a hablarle de una pócima mágica, yo no he descubierto la fórmula del agua en polvo todavía, quisiera descubrirla a ver si salgo de algunos problemas, pero no se me ha dado. Pero sí he descubierto algo, y es lo que quiero compartir con ustedes, y es que la familia no funciona sin la presencia de Cristo y el Evangelio. Si nosotros queremos disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado, pues tenemos que tener pendiente que nuestra funcionabilidad, el combustible de nuestra vida, el lubricante que nos ayuda a caminar y avanzar, son las palabras y la práctica del Evangelio. Y lo que quisiera que hagamos esta noche es que disfrutemos de ver el Evangelio y de cómo traer el Evangelio a nuestras casas de una forma práctica, de una manera en la que nosotros podamos ver y tener la esperanza de que a pesar de nuestros pecados y todas las situaciones que tenemos que enfrentar, se puede. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a hablar acerca de eso. Si en lo que vamos hablando usted tiene algún comentario, tiene alguna pregunta, levante su mano por aquí, nosotros podemos verlo, podemos compartirlo. La pregunta fácil, y yo le prometo que se las voy a contestar, la difícil se las voy a mandar a Samuel, el que se encargue de ellas. Pero quiero comenzar llevándolos a refrescar que la familia es una institución divina creada por Dios. Y una de las grandes crisis que estamos enfrentando en este tiempo es que hemos dejado de lado el valor de la familia. Ya la familia no tiene valor. Samuel y yo disfrutamos mucho hablando de tiempos pasados y de cómo nosotros hemos disfrutado de un ambiente familiar donde han pasado muchas cosas, nos hemos reído, hemos hablado de cosas que
han sido un tanto vergonzosas. Hemos hablado de cosas que nos han llenado de mucha nostalgia, con las cuales hemos llorado y tal como él dice, lloramos y cantamos una canción para volver y alegrar el alma. Pero la familia ha perdido el valor en este tiempo. Pierde el valor porque no hay una unidad sincera entre los componentes de la familia. No la hay entre esposos y como no la hay entre esposos, tampoco la hay entre hijos y padres. Y la casa, que debe ser un hogar, se convierte en un campo de batalla donde tenemos que cuidarnos unos de otros. Y entonces no se puede disfrutar de lo que verdaderamente Dios ha hecho. ¿Por qué nosotros estamos atravesando eso? Por una sencilla razón. Satanás ha querido dañar desde el principio todo lo que Dios ha diseñado para su gloria y para nuestro deleite. Si usted recuerda el libro de Génesis, en el capítulo 2, Dios instituye allí la familia. En el versículo 18 de Génesis 2, después de haber creado a Adán, después de haberlo puesto en el huerto, Adán ha estado trabajando, haciendo lo que Dios le ordenó, pero al final de que Adán ya vio que el chivo tenía una chiva, que el toro tenía una vaca, que el mono tenía una mona, dice, ¿y yo qué hago? Y entonces dice la palabra que Dios lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, una ayuda idónea, dicen otras versiones de la Biblia. Y entonces puso a Adán en un sueño profundo de su costilla, entonces creó a Eva y el huerto se arregló. Porque cuando Adán vio aquella media viva abriéndose paso entre las ramas de los árboles, con el viento moviendo su pelo, dijo, esto sí se puso bueno. Se puso tan bueno que Adán sacó su vena poética y le dijo, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Y Dios instituye allí la familia, instituye el matrimonio. Y esa institución la hace con algunos propósitos definidos. El primero de esos propósitos es que Adán y Eva vivieran para la gloria de Dios, tengan una relación vertical con Él. Recuerden que dice la Biblia que la presencia de Dios se paseaba en medio del huerto. Y luego entonces pone un primer propósito de compañía. Adán estaba solo y Dios le trae una compañera. Pone un propósito de ayuda. Le dice, le haré una ayuda adecuada. Y crean que los hombres necesitamos una ayuda. La necesitamos. Pone el propósito de la multiplicación. Un propósito de trabajo que va dentro de la ayuda. Pone el propósito de la multiplicación. Le dice, llenen la tierra y pone el propósito del disfrute romántico, del disfrute que Dios nos da a través del sexo cuando le dice, ahora ustedes serán una sola carne. Mis hermanos, eso es un hogar de ensueño, donde todo está bien y marchando, donde Dios estaba con ellos, pero eso se dañó. Se dañó con el pecado, se dañó porque Adán y Eva quitaron a Dios de su trono y se pusieron ellos. Y a partir de ahí, entonces, todo ha venido decayendo hasta el punto en el que nos encontramos nosotros, hasta el punto donde nos convertimos en familias disfuncionales, hasta el punto donde tenemos que atravesar tramos que no nos son de agrado y que nos molestan. Un ejemplo de eso es que según datos del año pasado, en República Dominicana, de cada 100 matrimonios se divorcian 59. Más del 50% de los matrimonios se divorcian. ¿Y sabe qué? Otra cosa triste, que el 26% dice profesar la fe cristiana. O sea que nosotros estamos compitiendo cabeza con aquellos que no conocen a Cristo en cuanto al mal vivir familiar
y al divorcio. Mira otra cosa importante en la que se daña y una muestra en la que nosotros podemos ver cómo la familia se ha dañado. En los últimos 5 años, esta es una estadística de los Estados Unidos, en los últimos 5 años se ha tenido un promedio de más de 500.000 de abusos infantiles partiendo de uno de los padres. Es una estadística espantosa. Más de 500.000 anual de los abusos infantiles son cometidos por uno de los dos padres. La familia no funciona. No funciona porque hemos quitado a Dios de su trono y nos hemos puesto nosotros. Para que la familia sea funcional, para que cumpla con su propósito, para que nosotros podamos disfrutar de lo que Dios ha hecho, nosotros necesitamos algo, necesitamos el Evangelio. Necesitamos vivir de forma tal que volvamos a reflejar el propósito de Dios. Y el propósito mayor de Dios para nosotros como creyentes y como familias es que nosotros podamos reflejarlo a Él. La Confesión de Fe de Westminster, que yo sé que ustedes conocen, dice que el matrimonio, y ahí yo voy a hacer un paréntesis, y no solamente lo voy a tomar como matrimonio, sino como familia, fue instituido por Dios para la ayuda mutua, para la multiplicación legítima de la raza humana y para ser un testimonio de Dios, sobre todo del amor de Cristo por su iglesia reflejado en nosotros. Juan Calvino, cuando hablando de la familia y el matrimonio, decía que el matrimonio no es un contrato humano, sino es un pacto sagrado instituido por Dios para mostrar su gloria. Mis hermanos, no hay un lugar donde la gloria de Dios, donde el carácter, donde la diversidad y el orden de Dios se muestre de una manera más llana que en una familia. ¿Por qué? Porque en una familia comienza con dos personas que vienen de orígenes diferentes que se unen, pero crean una prole que cada una es diferente. Como decía Samuel, nosotros, mi esposa y yo tenemos 4 hijos y los 4 son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. La única ventaja que tienen es que algunos salieron buen mozos como el padre, pero después somos totalmente diferentes. A uno le gusta la música clásica, a otro le gusta la música urbana. Uno es muy respetuoso, pero el otro es irreverente. Uno no contesta cuando le piden algo, el otro tiene que pedírselo y tiene que ponerte los guantes porque entonces contesta. Somos diferentes, pero estamos llamados en esa diversidad a mostrar la gloria de Dios y el propósito de Dios, no solamente entre nosotros, sino en aquellos que nos rodean. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? Usted dirá, bueno, en mi casa somos así mismo de diferentes y yo no sé qué hacer. Yo no encuentro la manera de cómo mostrar esa unión. Yo no tengo la manera de cómo resolver los pleitos. Mi hermano, confíe que hay una manera y esa manera es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida a través de Jesús. Es nosotros dejar de mirarnos a nosotros para mirarlo a Él. Y cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias de lo que Cristo hizo por nosotros. La buena noticia de que el Hijo de Dios vino a salvar a un mundo de pecadores donde estamos todos nosotros. Cristo vino a pagar lo que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea ahora diferente, seamos declarados justos delante de Dios y podamos tener una vida diferente. ¿Cuál es el propósito en nosotros del Evangelio? El perdón de nuestros pecados y la restauración de nuestra vida. ¿Cómo así? ¿Qué dice la palabra de lo que sucede cuando alguno viene a los pies del Señor? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
¿Qué es lo que está diciendo? Que todo lo viejo el Señor lo va a sacar para poner cosas nuevas. Nos va a restaurar una vez más para que nosotros podamos seguir adelante. Podamos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Y eso lo cambia todo. En 2 Corintios capítulo 5 Pablo habla de que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios, al punto de que podemos parecer locos delante de los hombres, pero si estamos locos para Dios, por lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, aunque parezca una locura, aunque cualquier persona pueda decir que usted se maneja como un extraterrestre porque las prácticas que están en su casa son distintas a todos los demás, mi hermano, tenga gozo, porque si estamos locos para Dios, no para los hombres. ¿Qué logramos con eso? Lo que también enseñó el apóstol Pablo a los Corintios, que todo lo que nosotros hacemos de manera personal e incluso con nuestra familia tiene un punto de dirección, y ese punto de dirección es la gloria de Dios. Nosotros necesitamos el Evangelio con desesperación. Tenemos un mal criterio pensando que el Evangelio es para que aquellos que no se han convertido. El Evangelio es para ti, mi hermano. El Evangelio es para mí. Para que podamos manejar nuestra vida de una manera diferente y lo podamos hacer de forma tal que traiga gloria a Dios. Ese Evangelio que nosotros necesitamos es un producto de la gracia de Dios para nosotros. Lo recibimos porque Dios ha querido traerlo a nuestra vida. Y esa gracia de Dios, ese evangelio, se sostiene o se puede sostener en 5 pilares de los cuales yo quiero que nosotros hablemos en esta noche. Esos 5 pilares del evangelio son el amor de Dios, el sometimiento, la obediencia y el sacrificio de Cristo. Y por último, el perdón que brota de allí para beneficiarnos a nosotros. ¿Dónde nosotros encontramos eso aplicado al contexto que tenemos esta noche como matrimonio y familia en Efesios capítulo 5? Yo creo que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 5 y que nos tomemos un momentito para leer ese pasaje, para leer ese texto y que podamos identificar esas cosas que estamos hablando. Este texto yo sé que ustedes lo conocen, yo sé que es un texto del cual ustedes han escuchado muchas prédicas, conocen los roles de cada uno de los actuantes que aquí aparecen, pero yo quiero no que simplemente nos concentremos en los roles que hay allí, sino en qué hace que esos roles funcionen. Esa es nuestra tarea en el día de hoy. ¿Qué hace que nuestros roles funcionen? ¿Qué hace que el hombre pueda amar a su esposa? Que la esposa pueda someterse a su esposo, que ambos puedan cuidar en la disciplina del Señor a los hijos, que los hijos sean obedientes. ¿Qué hace que eso suceda? Mira lo que dice el versículo 22 y comienzo a leer allí. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también los maridos, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie se aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.
Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Qué buena palabra tenemos en este pasaje. Muchas cosas pudiéramos sacar de este texto, pudiéramos pasar horas y horas hablando, detallando los roles, como le decía anteriormente, detallando todas las funciones que podemos extraer de allí. Pero yo quiero que nosotros entre todos podamos descubrir cómo funcionan esas cosas. Este no es un texto que simplemente está escrito allí por un capricho. Si usted puede ver conmigo el versículo 31 y el versículo 2 del capítulo 6 dan un apoyo extraordinario a este pasaje. Pablo no está hablando de algo que él se inventó. Pablo está aquí trayendo a un contexto más llano lo que ya Dios había enseñado. Por eso él apoya la relación de los esposos en el versículo 31 del capítulo 5 con el mismo texto que leemos en Génesis capítulo 2 verso 24, que fue revalidado también por Jesús en los evangelios, cuando dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. También tiene un gran apoyo el versículo 2 del capítulo 6 cuando él se refiere a los 10 mandamientos y dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Lo que quiere decir que este es un texto sumamente importante al cual nosotros tenemos que prestarle atención. Pero lo primero que yo quiero ver de allí es que el pilar o uno de los pilares principales que sostiene el Evangelio en nuestra vida y en nuestra familia es el amor de Dios hacia nosotros. Fíjate que cuando Él habla de amar, no está hablándonos de un amor sencillo, de un amor simple, de un amor que parte desde un canon humano, sino que él dice, ustedes tienen que amarse como Cristo los amó. Que haya amor en la casa comienza entendiendo cómo Cristo nos ha amado a nosotros. Nosotros no podemos vivir el evangelio. Tú nunca vas a amar a tu esposa, ni vas a amar a tu esposo, ni vas a amar a tus hijos al nivel más profundo que tú puedes imaginarte si no entiendes que Dios te ha amado a ti primero. Una mujer no se va a someter a Dios si primero no entiende que Dios te ha amado y que ese sometimiento es una muestra de gratitud a lo que Dios ha hecho contigo. Igual, un marido no va a amar a su mujer hasta que no la ame como Cristo amó la iglesia, de una manera desinteresada, de una manera esforzada, de una manera sacrificial. Eso mismo tú lo puedes extrapolar a los hijos. Mi hermano, no vamos a tener un cuidado a nuestros hijos hasta que nosotros no entendamos cómo Dios me ha amado y cómo yo debo mostrar y aplicar ese amor de Dios a los demás. Cuando nosotros vemos la funesta estadística que les di hace un momentito de que más de medio millón de niños al año son abusados por uno de sus padres, tenemos que reconocer que esa situación es posible porque no hay un amor de Dios en el corazón del hombre. Cuando nosotros somos maltratantes, cuando nosotros en la casa, pues nos comportamos como que esto es un campo de batalla,
es probable que hayamos perdido de vista cómo Dios nos ha amado y no estamos dando pie a que haya un cambio. No estamos dando un pie a la restauración, al cuidado, al cariño, ni siquiera al disfrute, a la diversión, porque no tenemos amor unos con los otros. Ni el esposo a la esposa, ni la esposa a su esposo, ni los padres hacia los hijos, ni viceversa. Muchas veces estamos cumpliendo con la tarea, estamos ejercitando el rol al que se nos ha mandado, pero lo hacemos de manera hueca, vacía, sin fundamento, porque hemos olvidado el gran amor de Dios para nosotros. Mi hermano, en una familia pasa de todo. Y donde primero pasa es en la alcoba matrimonial. Es allí donde se dan las discusiones más acaloradas, los desacuerdos más difíciles. Y si tú no te apoyas en el amor de Dios para amar a tu mujer o para amar a tu esposo, entonces vamos a terminar durmiendo como las pilas, en polos opuestos, positivo con negativo y negativo con positivo. Vamos a dormir para los pies, pero tú comienzas durmiendo para los pies, pero después te vas a dormir al otro cuarto y después te quedas en la sala y después te vas de la casa. Y nosotros a veces decimos, eso no pasa entre nosotros los cristianos. Si tú quieres saber si pasa entre nosotros los cristianos, recuerda y no pierdas de vista que de 59 matrimonios que se divorcian al año en República Dominicana, 26 dicen que profesan la fe cristiana. Necesitamos apoyarnos en el amor de Dios. Porque cuando tú te apoyas en el amor de Dios, hay espacio para la redención. Cuando tú te apoyas en el amor de Dios, hay espacio para ver que tu esposo es un pecador, pero que Cristo lo ha salvado, tal como lo ha hecho contigo. Hay espacio para saber que tus hijos probablemente son unos malcriados, que tus hijos te han faltado el respeto, pero con amor y firmeza se busca que todos podamos seguir hacia adelante. Una casa donde no hay amor va a ser una casa árida, porque el amor brota de un corazón que está regado diariamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos vivir el Evangelio, entenderlo y apoyarnos en él. Pero mira algo que pasa también cuando nosotros vemos nuestro hogar partiendo del amor, el egoísmo va a bajar en la casa. La violencia, la frialdad van a ir saliendo poco a poco, porque el amor todo lo puede, dice la Biblia, porque vencemos el mal con el bien del amor. En vez de enchismarnos unos con otros, en vez de querer tomar venganza unos con otros, vamos a amarnos. Y amar no significa pasar por alto las cosas que son incorrectas, pero significa enfrentarlas de la manera adecuada, no simplemente para destruir, sino para buscar una solución y poder seguir adelante. John Stott, hablando en su comentario a este pasaje, en su libro sobre los Efesios, dice que el amor de Cristo es el modelo para el amor conyugal y el amor familiar. Dice, es un amor que se da, que se sacrifica y que busca la santidad del otro. Mira lo que pasa, mi hermano. Yo salía de la oficina después de trabajar el día entero y después de estar bregando con gente y situaciones y asuntos, y me iba para la casa. Pero como mi esposa no trabaja fuera de la casa, yo entendía que no, que todo estaba bien. Y entonces llegaba a la casa, me quitaba los zapatos, me sentaba en el mueble, echaba una pavita primero, y entonces después cenaba y después me ponía a ver juegos de pelota.
Pues yo he trabajado el día entero, yo tengo que descansar. Y mi esposa un día se enfermó y yo dije, esta es mi oportunidad de demostrarle a ella cuánto yo la amo. Y le dije, mira, mi amor, ni te levantes de la cama, quédate ahí que yo hoy voy a resolverlo todo. Me levanté temprano, mandé a los muchachos para la escuela, me puse a arreglar la casa, cociné, hice todo lo que había que hacer a las 6 de la tarde. Ya yo tenía las cuatro gomas para arriba en un mueble, ya yo no podía más. Y yo terminé diciéndole, mi hija, ¿y cómo es que tú puedes? ¿Cómo es que tú lo haces? Dame el truco. El Señor me llevó a entender que mi amor tenía que transmitirse en servicio también. En ver, no desde el punto de vista egoísta, yo necesito descansar, yo quiero ver el juego, sino de ver que también en la casa se necesita que yo pueda ayudar, que yo pueda ver con más amor y menos egoísmo. Entonces necesitamos apoyarnos, necesitamos convertir el amor en un pilar de nuestra casa. Otra cosa que tenemos que ver, hay tres pilares que son sumamente importantes también, y el primero de ellos es el sometimiento. Cuando nosotros vamos al Evangelio, nosotros nos damos cuenta que tal como decíamos, el Evangelio se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero para Cristo hacer eso, pasó por algo importante primero y fue someterse a Dios. Cuando la Biblia nos dice en esta carta a los Efesios, desde el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Nos está llamando a imitarlo a Él. Nos está llamando a decir, para tú tener lo que tienes en el día de hoy, para tú disfrutar de la gracia del Evangelio, Cristo de manera voluntaria se sometió al Padre a venir a este mundo. A dejar, dice Filipenses capítulo 2, toda su gloria para venir a hacerse un hombre como nosotros. Pero no un hombre cualquiera, no hacerse un hombre común y corriente, sino hacerse un hombre que tuvo que experimentar lo peor de lo peor. Porque dice el texto que hallándose en forma de Dios, él no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló, dejándolo todo y viniéndolo a terminar sus días como un vil criminal, siendo llevado a la cruz del Calvario. Déjame decirte, mi hermano, que Cristo no fue obligado a hacer eso. A él no le pusieron una camisa de fuerza para hacer eso, sino que de manera voluntaria él vino por amor a Dios y por amor a nosotros. Cuando nosotros practicamos en nuestra familia el sometimiento, nosotros estamos imitando a Cristo. Y aunque en el versículo 22 de Efesios, versículo 22, él comienza hablando a las mujeres de que se sometan a sus maridos. Es bueno que leamos el versículo 21 cuando dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hombre, tú no puedes pedirle a tu mujer que se someta a ti si primero tú no estás sometido a Cristo. La mujer nunca se va a someter a su marido si primero no comienza sometiéndose a Cristo. Pero someterte no significa que tú eres inferior a la otra persona. Someterte no significa que el otro va a abusar de ti. Someterte significa que tú quieres actuar en el orden que Dios ha diseñado, en el rol que Él te ha dado. La mujer tiene un rol de someterse a su marido, pero déjenme decirle, no pierdan de vista que el marido está sometido, aunque de otra manera, no en el sentido neto de la autoridad a su mujer y hasta a los hijos está sometido. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces nosotros salimos de la casa
y la esposa no nos pregunta a qué hora tú vienes, pero las hijas te lo preguntan, ¿a qué hora tú vienes? O te llaman, papi, ¿dónde tú estás? O te dicen, mira, esa camisa no me gusta, no te pongas esa camisa no te queda. Y entonces hay una relación de sometimiento allí. Hay un sometimiento, hermano, porque a menos que tú seas un hombre silvestre y salvaje, tú no te vas de tu casa sin decirle a tu esposa a dónde tú te vas. Ni consumes el presupuesto de la casa en caprichos a tu simple criterio. Hay una relación, aunque hay un rol marcado de manera intencional y en el sentido de la autoridad de la mujer que se somete a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Porque el marido, dice el texto, es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero no podemos desvincular la vida total de la familia de ese sometimiento. Todos debemos practicar eso. Parece que Luis se le frizó. Déjeme llamarlo. Ah, a lo mejor él está hablando creyendo que lo estamos oyendo. No se está oyendo, está frizado. Él se No, no te puso oigo. la, la imagen. Ya lo sabe, ya lo está. ¿Tú le diste mute, Sonia? Que es de descongestiones más. ¿Se te fue la luz, Alberto? No, no, es Ah, él. Lo más seguro es él Sí, que él su perdió la internet conexión a internet. se puso lenta su conexión. Cuando él sube de nuevo y ya. bueno, tomen espera, ¿cómo están ustedes? Como dicen los pentecostales, vamos a cantar un corito mientras tanto. Estamos activos. Y un americano le dijo al Señor, qué bien. Estamos pasando muy bien. Y eso es Celidez y Ramón Reyes parece que tienen dos celulares uno al lado del otro. ¿Es cierto eso? Por eso hace Exacto. feedback. Sí, sí, no, no deben tener dos celulares juntos. Juntos, porque hace ruido. Se mutió Samuel. Sigue dando la paquita, la paquita. eh, él nos manda este mensaje. Por el mensaje que está mandando. Ok, estoy aquí, mis hermanos, otra vez. Wonderful. ¿Me escuchan ahora? Sí. Es que la tecnología es buena, pero también traiciona y deja a uno a pie a veces. Pero gracias al Señor, estamos aquí. Me falta algo aquí. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Volviendo al tema, mis hermanos.
les decía que nosotros tenemos que practicar y vivir en una relación de sometimiento unos a otros. No se trata simplemente de mi deseo. Yo tengo que vivir acorde con la demanda que tengo delante de los demás. Unos a otros. Hay una triangulación allí donde esposo, esposa e hijos viven e implementan esa relación. Es importante recordar que el sometimiento mutuo en Cristo no significa inferioridad, sino que tengamos roles ordenados en lo que el Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos hablar del amor, podemos hablar del sometimiento, pero cuando pasamos un poquito más abajo, en el capítulo 6 hay algo importante allí y es la obediencia. Por eso dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, apoya el apóstol Pablo allí, porque este es el primer mandamiento con una promesa. Y, y yo no sé hasta el punto en el que hemos llegado y la degradación que tenemos que vivir en nuestros días, pero si hay algo que no se debe pasar por alto, es esa obediencia y esa honra. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, donde quiera que nosotros encontramos la relación padre e hijo, vamos a ver que la falta a esa honra trae consecuencias graves a nuestra vida. Nosotros podemos ver un episodio difícil con los hijos del profeta, del sumo sacerdote Elí. Estos dos muchachos eran dos delincuentes. Ofni y Fines. Eso no respetaban a nadie. Y su padre no hizo, no ejerció la autoridad que debía ejercer, pero Dios le pasó revista a ellos y le cobró de muy mala forma esa acción. Nosotros podemos ver lo que pasó con los hijos del rey David también. Cómo estos no honraron a sus padres y tuvieron grandes consecuencias. Recuérdate también del hijo pródigo. El hijo pródigo no tuvo una relación de sometimiento ni de honra a su padre. Porque cuando un hijo le dice a su padre, dame lo que es mío, lo que le está diciendo es, ojalá y te mueras. Le está deseando la muerte. Y luego nosotros podemos ver cómo también tuvo que enfrentar grandes consecuencias. Nosotros tenemos que promover la obediencia en el hogar. Tenemos que procurar en una relación evangélica, una relación que se apoya en el evangelio, tenemos que procurar enseñar a nuestros hijos a obedecer. Dice Ted Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo, que tenemos que enseñar a obedecer rápido, sin queja y sin excusa. Es común, yo sé que en su casa no pasa eso, pero en mi casa sí pasa desde que yo era muchacho. Vete a fregar, sí, yo voy ahorita. Fulano, a tal cosa, sí, yo lo hago después. Hay una postergación y a veces los padres nos rendimos y decimos, bueno, por lo menos lo hizo. Pero no se trata de que lo haga, mi hermano, se trata de que obedezca. Se trata de que aprenda que hay una autoridad que te está demandando algo y tú debes actuar. Se trata de enseñar eso, porque cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos la obediencia, y cuesta enseñar la obediencia, pero cuando no lo hacemos, estamos cultivando en ellos, sembrando en ellos la semilla del egoísmo de yo lo hago cuando yo quiera.
Y eso va a crecer y se va a extrapolar a sus otras relaciones. Y cuando tenga una familia, entonces va a tener que batallar de una manera álgida, dura, con muchas cosas que no van a ser el reflejo de una relación basada en el Evangelio. Piensa en Cristo, mi hermano. Cuando tú obedeces, tú estás actuando como Cristo. Cuando tú le estás enseñando a tus hijos la obediencia, tú le estás enseñando a que sean como el Señor. Jesús está en el huerto de Getsemaní, acongojado, triste, con una presión que lo estaba matando. Dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y allí tenemos un ejemplo excelente de lo que es el sometimiento y la obediencia, porque en Mateo 26, mira el escenario completo. Jesús dice, Mateo 26, verso 38, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, hasta el punto de la muerte. Y entonces él viene a orar y le dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Yo te voy a obedecer hasta el final. Y 3 veces Jesús oró diciendo, si esta copa no puede pasar de mí, que se haga tu voluntad, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Nosotros vemos ese texto muy grande y realmente es un texto muy grande, pero que lo podemos traer a lo más pequeño de nuestra vida. Imagina que tú le estás diciendo a tu hijo que está viendo su serie favorita en Netflix o está jugando videojuegos en el celular o en una PlayStation, en lo que sea que esté jugando, y tú le dices, Juancito, ve, prepárate para que vayas al colmado. O mira, te toca fregar. O deja eso para que tú hagas tal o cual cosa. Mi hermano, mire, cuando eso sucede, el alma de ese muchacho se aflige hasta la muerte. Se pone que parece un cohete cuando está despegando allá en Cabo Cañaveral, echando fuego por debajo. No quiere y dice, yo no lo voy a hacer. Y nosotros los padres nos rendimos ante ellos y decimos, déjalo porque él no quiere. Y la crianza respetuosa, que es la mentira más burda que nos han vendido últimamente, dice, tú no lo puedes obligar, tienes que dejar que él se calme y que él entre en razón. Y en lo que él entre en razón, acaban con nosotros. Hacen lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque no practicamos la obediencia. Si nosotros queremos que nuestro hogar funcione, mis hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos que obedecer no es un asunto de que es por mí, es que es a Cristo. De Cristo tú me vas a obedecer a mí como padre, que soy tu autoridad aquí. Y de Cristo tú vas a aprender a obedecer para ser como Él. No podemos vivir el Evangelio en la casa fuera de una costumbre de obediencia. No podemos vivir una vida digna de Cristo cuando nosotros queremos actuar simplemente en nuestro propio criterio, en lo que nosotros queremos hacer. No lo logramos, mis hermanos. Tenemos que apoyarnos en el Señor. Y apoyarte en el Señor quiere decir que nosotros vamos a analizar nuestra vida para tratar de hacer las cosas como Él la hizo. Y nosotros podemos decir, wow, es que son muy grandes. Mi hermano, no caigas en esa trampa. Recuerda que la palabra del Señor dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Recuerda que la palabra dice, vengan a mí y soy yo el que les voy a dar descanso. Soy yo que te voy a enseñar, dice Jesús, a ser como Él.
Necesitamos venir a los pies del Señor, necesitamos traer al Señor cada día para esas cosas. Y después que nosotros hacemos eso, después que nosotros podemos disfrutar de esas cosas y entender eso, entonces comenzamos a actuar de una manera diferente. Porque comenzamos a actuar según un cuarto pilar que yo quiero dejarte y es el sacrificio. Cuando este texto habla de amar como Cristo, de someterte como la iglesia se somete a Cristo, de obedecer a sus padres como es digno de Cristo, nos está llamando a hacer una sola cosa, nos está llamando a sacrificarnos. Sacrificarte, dejar lo tuyo para atender lo del otro. Poner tu interés a un lado, a sacrificar tiempo, a sacrificar el ego, a sacrificar la comodidad por el bienestar de los demás miembros de tu familia. El esposo a sacrificarse para que tu esposa esté bien, la esposa a sacrificarse para que tu esposo esté bien. Mis hermanas, vivir el evangelio en ese sacrificio implica matar el orgullo. Y a veces los hombres somos duros, somos tercos, somos egoístas, pero no podemos negar que ustedes, hermanas, tendrán que batallar fuertemente con el orgullo para poder honrar y servir al Señor. El orgullo de decir perdón, el orgullo de decir tú tienes la razón. Tenemos que vivir una vida de sacrificio. Y ojo, ese sacrificio no es una penitencia que estamos llamados a cumplir. Ese sacrificio es la muerte de nuestra carne para ser cada día más como el Señor, para poder tomar la palabra de Dios y aplicarla a la vida diaria. Para tú tomar lo que estás escuchando frecuentemente en la predicación de la palabra para aplicarlo a tu vida al punto de actuar como Cristo. Ese sacrificio no es simplemente dejar de manera irónica lo que tú tienes que hacer para complacer a otro, para que no haya un pleito en la casa. Ese sacrificio es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, aunque haya un pleito. A veces hay pleito, aún estemos aplicando la palabra de Dios. A veces hay desacuerdos, aún estemos aplicando la palabra del Señor. Pero tenemos que actuar de esa manera. Amar de manera sacrificial implica que vamos a amar sin esperar, que vamos a amar aunque el otro no te ame como tú entiendes que debe amarte. ¿Tú sabes por qué, mi hermano? Porque Cristo nos ama de una manera tan pura, de una manera tan profunda y estrecha que tú y yo no podemos corresponderlo, pero Él nos sigue amando. Cuando tú pecas, el Señor nos dice, no lo voy a amar más ese pecador. Más bien, dice la palabra que por amor a su nombre, Él perdona nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Hay que sacrificarse para lograr cumplir nuestro papel con los hijos. Mis hermanos, mi hijo más pequeño tiene 8 años y créanme que ya me agarró medio viejo, ya me agarró medio viejo. Y cuando mi otro hijo varón tenía esa edad, 6, 7, 8 años, yo montaba bicicleta diario con él y jugábamos, ya ustedes saben, todo el tiempo. Pero a veces yo llego aquí a la casa, ya más viejo, y ese que tiene 8 años, que me dice, yo no me canso, papi, me está esperando recargado para embrujarse conmigo a lo que sea, y yo no quiero. Ya diría mi mamá, la pava no pone donde ponía, ya yo no tengo la resistencia de hacer esas cosas. Y mi tendencia más natural
No podemos hacer eso ahora, es sacarle los pies, pero evidentemente, con vergüenza, yo tengo que decir que a veces no estoy dispuesto a sacrificarme para darle lo que él me demanda. Necesitamos sacrificarnos para enseñar a nuestros hijos. En cosas tan sencillas, mis hermanos, hasta en mantener un vocabulario correcto. Tenemos que sacrificarnos, estar atentos a ellos, acompañarlos en, en sus procesos, sentarnos a instruirlos con la palabra de Dios. No es fácil hacer el devocional y a veces usted no quiere hacerlo y el día que quiere, el muchacho no quiere. Y entonces usted a veces quiere darle una muy buena explicación de la palabra y el muchacho mirando para otro lado diciendo, papi, ¿cuándo es que tú vas a acabar? No es fácil. Es un sacrificio, pero necesitamos hacerlo para cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Si no nos sacrificamos, nunca vamos a lograr lo que nos dice el capítulo 6: instruir a nuestros hijos en la piedad del Señor. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en ese aspecto y confiar en que el Señor haga el trabajo de él. Mira lo que decía Martin Lloyd Jones hablando del espíritu, de cómo vivir el evangelio, la vida en el espíritu dentro del matrimonio. Él decía, el verdadero espíritu cristiano en el hogar se manifiesta en la disposición de cada uno de morir a sí mismo por el bien de los demás. ¿Tú quieres vivir el evangelio? Muere cada día a tu vida en tu casa para que otros puedan vivir. Y yo te voy a dar la mejor manera de tú morir diariamente es cuando ya tú estás acostado y tu esposa te dice, mi amor, tengo sed. Yo no sé si es que el agua sabe más buena cuando ella hace que tú te levantes de la cama. Pero tú quieres que ella sepa que tú estás dispuesto a morirte por ella. Párate cada día a buscar ese chin de agua. Y tú sabes lo que pasa, que si tú la llevas antes de acostarte, ella va a decir, no, no es así que a mí me gusta. Y te va a pedir que le busque agua. Pero es un ejemplo sencillo. ¿Cuántas cosas no tenemos nosotros que morir para que los demás en nuestras casas puedan vivir? Tiene que estar dispuesto a morir cada día a tu vida para que otro pueda crecer. Me gustó algo que leí hace unos años en un libro de C.J. Mahaney que se llama Sexo, Romance y la Gloria de Dios. C.J. Mahaney dice que él llegaba a su casa muerto del cansancio y hacía lo que todos hacemos. Yo quiero ver la pelota o quiero ver deporte o quiero ver la película, lo que sea. Y él dice que el Señor lo llevó al punto de entender que eso no era mostrar amor por su esposa. Y cada día, cuando él iba a su casa, de su trabajo, él se detenía un par de cuadras antes para orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a morir en este momento para que puedan vivir lo que me esperan en la casa. Eso es una práctica diaria. Es algo que nosotros debemos imitar. Cuando tú vas llegando a tu casa, hermano, ora y pídele al Señor, Señor, mata mi carne en este momento, para que los que me esperan en mi casa puedan vivir, para que puedan vivir con alegría, para que puedan vivir con el gozo de que llegó papá, para que puedan vivir con el gozo de tenemos un problema, pero se va a resolver porque llegó papi a la casa, para que tu esposa y tus hijos sientan el amor que brota de un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho contigo, por cómo Dios te ha salvado y te ha dado más de lo que tú mereces. Pídele cada día, ayúdame a morir para que los demás puedan vivir.
¿Qué pasa si nosotros cumplimos con esas primeras cuatro cosas? Si nosotros comenzamos a cultivar una vida de amor, de sometimiento, de obediencia, de sacrificio, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo mismo que brota del Evangelio para nuestra vida. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna parte de que tú y yo somos perdonados de nuestros pecados. Más adelante dice la Biblia, mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió con nosotros y Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros cumplimos esas primeras cuatro cosas, entonces vamos a disfrutar de un quinto pilar que sostendrá el Evangelio en nuestra casa y es el pilar de la gracia. Habrá oportunidad para los errores, habrá oportunidad para la restauración, habrá oportunidad para que nosotros podamos decir, hemos fallado, pero vamos adelante. Habrá oportunidad para que cuando tus hijos cometen, aun sea un pecado, sepan que el lugar a donde yo tengo que ir es a mi casa, es a la casa de mis padres. Ahorita les mencionaba la parábola del hijo pródigo. Hijo pródigo, después de haber pecado de la manera más fea que usted se puede imaginar, dijo, hay un solo lugar donde yo puedo ir y es a la cuando el Parece que se volvió a frizar. Y Luis frisado. encontrar amor y perdón que Se frizó ahorita. y ahora volvió. Ya volviste, sí. Ok. Les decía que cuando cultivamos el evangelio y esa gracia, no importa lo que esté pasando, nuestros hijos, nuestras esposas y aún nosotros sabemos que aún en una situación de pecado hay un solo lugar donde nosotros podemos ir y es a nuestra casa. Porque allí el centro no soy yo, el centro es Cristo. Y lo que brota del trono de Cristo es bueno para cada uno de nosotros. Vivir el evangelio, mis hermanos, no es vivir de una manera irracional, es disfrutar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nosotros lo intentamos. Mira lo que dicen algunas estadísticas. Y voy a usar estas estadísticas para comenzar a concluir. George Barna, un estadístico cristiano que hace encuestas en medio del pueblo de Dios, sobre todo en Estados Unidos, dice que el 87% de los cristianos practicantes reconocen que la fe ha fortalecido su matrimonio. Es una estadística del 2019. En el 2018, él decía que el 73% de los padres cristianos en América Latina dijeron que inculcaban a sus hijos la fe orando y asistiendo juntos a la iglesia. Eh, una institución llamada Lifeway Research es una dependencia de la editora que nosotros conocemos, reporta que 32% de las familias evangélicas en América Latina practican diariamente el devocional familiar. En una encuesta que se hizo aquí en República Dominicana en el año 2020, dice que más del 70% de las personas que fueron encuestadas en ese momento afirmaron que la religión era fundamental para su vida familiar. Nosotros intentamos vivir el evangelio, pero tenemos un problema.
Lo estamos intentando de manera práctica, metódica, a través de una actividad simplemente. Hacer el devocional es una práctica excelente. Llevar nuestros hijos a la iglesia es una práctica excelente que no debería faltar en medio nuestro, pero no es suficiente. No es suficiente. Tú puedes hacer el devocional cada día con tus hijos como matrimonio, pero si no modelamos el evangelio en nuestro vivir, estas palabras no tendrán ningún peso sobre el corazón de ellos. Tú puedes intentar ser el hombre más apasionado por la Biblia y mostrar eso, tratar de mostrarlo en el más alto nivel en tu casa. Pero si esas prácticas no están afincadas con una vida que vive el Evangelio, eso no tendrá ningún peso ante tu familia. Tenemos que concentrarnos en vivir el Evangelio. ¿Y qué es vivir el Evangelio? Entonces, mis hermanos, ¿cómo lo hacemos? Vivir el Evangelio es procurar hacer todo lo que nosotros hacemos con una diana presente, la gloria de Dios. Que tu amor por tu esposa apunte a un lugar, a que Dios sea glorificado a través de ustedes. Que tus palabras, ya sean palabras de amor, ya sean palabras de corrección, de elogio o de corrección, porque ambas deben ser de amor, tienen que apuntar a que Dios sea glorificado. Que tus palabras sean sazonadas con sal, como le dijo el apóstol Pablo a los colosenses, y Dios va a ser glorificado. Vivir el Evangelio implica que cuando nosotros decimos algo, que procuremos cumplirlo. Vivir el Evangelio implica que tus hijos entiendan que tú no eres perfecto, que tú también estás tratando de que Dios te transforme y de glorificar a Dios con tus acciones. Vivir el Evangelio implica entender que debe existir el perdón y la gracia en el hogar. No solamente vivamos el Evangelio desde afuera, vamos a comenzar el Evangelio en nuestro corazón. Vamos a comenzar el Evangelio partiendo de lo que tú entiendes que Dios ha hecho contigo y respondiendo a eso. ¿Qué Dios hizo por ti? Que cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, a través de Cristo, Dios te trajo una vez más a la vida. Cuando nosotros entendamos eso, nuestra vida familiar va a cambiar. Esto no va a funcionar como una varita mágica, pero poco a poco Dios nos va a llevar a cultivar el fruto de lo que Él va poniendo en nosotros. Que el Señor nos ayude cada día, mis hermanos, a que en medio de un mundo tan convulso como el que nosotros estamos viviendo, podamos poner el trono de Dios en medio de nuestro hogar y sentarlo a Él. No te sientes tú, no sientes a tu esposa, esposa, no siente a tu esposo, no sienten a sus hijos tampoco. Sentemos a Cristo y que todo lo que nosotros hagamos sea puesto delante de ese trono como una ofrenda de sometimiento y obediencia al Señor. Samuel, dale para adelante. Bien, muchísimas gracias, Luis. Muy buena exposición. Esos 5 puntos, que no se nos olviden, tomemos nota de ellos. Sacrificio, obediencia, amor. ¿Cuáles son los otros dos, Sonia? Sumisión a ella, que tiene que decir sumisión. Yo estoy sometido. Yo vivo sometido, yo vivo sometido. Luis, vamos a empezar. Tenemos 15 minutos para tiempo de preguntas. Pero para romper el hielo, ya que el hielo se pone duro a veces, yo voy a hacer la primera pregunta. Luis, tú has sido pastor muchos años en una iglesia como la Ivo, ahora eres pastor en la Bautista Central.
Y uno de los puntos que más nos preocupa es cuando los adolescentes, preadolescentes, 11, 12, 13, 10, de 10 en adelante, empiezan a manifestar que no quieren ir a la iglesia. Entonces, nosotros deseamos que ellos obedezcan, es verdad, pero tampoco queremos, por otro lado, ser con nuestros hijos unos religiosos empedernidos que lo hagan aborrecer la iglesia, porque es algo a lo que lo llevan obligado, vamos a decirlo obligatoriamente. Entonces, entre el placer de estar adorando a Dios y cuando digo placer no me estoy refiriendo a divertido, me estoy refiriendo a que se gozan en ello. Y la obediencia, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta qué punto? Con un muchacho de 11, 12, 13, 14, 15, hasta 18, casi hasta 20 cuando viven en el hogar. Es mi pregunta. Bueno, esa es una excelente pregunta, porque para que los hermanos sepan, mi hija mayor tiene 25 años, la segunda tiene 19, el primero de los varones tiene 16 y el más pequeño, como les dije, tiene 8. Y yo no había experimentado eso nunca hasta que mi hijo creció. Las hembras fueron siempre muy obedientes, muy sumisas, les gustó siempre la iglesia, siempre estuvieron involucradas en la iglesia, pero el varón sí llegó un momento que me cuestionó y me dijo, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? Yo no quiero ir a la iglesia. A mí no me gusta la iglesia. De hecho, él me decía, yo no voy a ser pastor como tú. Yo le decía, no, no tiene que ser pastor porque a mí el Señor me llamó a ser pastor, pero eso no significa que te haya llamado a ti. Y entonces, en esa negativa, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y lo que le dijimos a él fue, mira, nosotros entendemos como tus padres que la iglesia es buena para ti. Eh, yo sé que en este momento tú no lo entiendes, tú crees que no, pero tú lo entenderás después. Ahora nosotros te pedimos que tú seas obediente y vengas con nosotros a la iglesia. Servir, involucrarte en lo que sea, si tú no quieres, no lo hagas. De hecho, mi hijo toca la guitarra y en momentos hemos hablado, nuestra última conversación y acuerdo fue, tú tocas y participas si tú quieres, no por mí. Porque a veces nosotros queremos que los muchachos estén y forzarlo a que sirvan y que hagan, porque entendemos que eso es lo que va a poner el evangelio en su corazón. Yo lo que he hecho es eh, obligatoriamente, por lo menos al servicio del domingo, nosotros vamos como familia. Esa es nuestra ley familiar. Después las otras cosas, pues yo las manejo con más flexibilidad, porque me ha costado entender que el evangelio no es que él esté. Y hemos tenido situaciones donde estamos con cualquier muchacho, no solamente con mis hijos, en cualquier actividad y es el cuerpo que está ahí, pero ahí no hay nada. Entonces, nosotros le pedimos a nuestros hijos, toda la vida, le hemos pedido, por lo menos al servicio de domingo, nosotros vamos como familia a la iglesia. Los muchachos no lo entienden, no lo quieren, pero yo me apego a que la Biblia dice que yo tengo que hacer mi trabajo. Y cuando Efesios capítulo 6 dice que criemos a nuestros hijos en la instrucción y amonestación del Señor, Él no está dando por sentado que los hijos son cristianos. O sea, Él no está hablando a padres cuyos hijos eran cristianos. Pero aunque no sean cristianos, yo tengo una responsabilidad de criarlos en esa disciplina y educación que tiene que ver
con el conocimiento del Señor. También Proverbios dice, instruye al niño en su camino. El niño necesita instrucción porque es un niño, porque él no sabe, porque no puede pensar ni discernir correctamente. Entonces, mientras sea un niño y esté bajo mi tutela o la tutela del padre, yo creo que el padre debe ejercer su, su responsabilidad. Antes, cuando daban clase de urbanidad, nos decían su patria potestad sobre sus hijos y enseñarlos. Porque no solamente va a pasar con la iglesia, pasa con la escuela también y a la escuela lo mandamos obligado. El muchacho dice, yo no quiero ir a la escuela y nosotros le decimos, usted tiene que ir obligado. Entonces, en la iglesia pasa lo mismo. Yo no lo obligo a que sirvan, no lo tengo como que tiene que estar obligatoriamente en un ministerio, ni participar de esto o aquello, pero al menos en domingo en la mañana, como familia, nuestra disposición delante del Señor es ir a la iglesia. De ahí en adelante, hacer nuestro trabajo y confiar en el Señor. La Biblia dice, la salvación es del Señor. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, por lo menos en el nivel que la Biblia nos lo pide, que es la instrucción. Esa sería mi recomendación en ese caso. Muy Luis, buena. Muchísimas yo gracias. Adelante. quisiera, si me permite, hacer una pregunta relacionada con la del pastor. Adelante. Fíjate, yo Acuérdese que si la pregunta es difícil, la contesta Samuel. Yo nada más contesto las fáciles. confío en Samuel, Samuel no te va a contestar, eso no es verdad. Tú estás ahí, esa pele es tuya, papá, esa pele es tuya. Mira, por la gracia del Señor, esa fue su voluntad. Yo fui llamado a los pies del Señor ya con una edad, vamos a decir que avanzada ya. Yo tenía cerca de 50 años. Mi hija tendría en ese tiempo unos tres, la serie de 4 años. 4 años. Y en verdad, como tú bien dices, pues nuestra actividad en la iglesia fue muy activa. La iglesia entendió, me eligió para el diaconado. Mi esposa y yo tuvimos un ministerio de unos años de enseñanza de los niños de distintas edades. Nuestra hija fue formada en todo eso y todo bien, pero ¿qué pasa? Tú planteas algo ahí muy interesante y que quizás sería parte de la respuesta de lo que yo voy a preguntar, en el sentido de que si están en el hogar, deben someterse a la voluntad de los padres, va- deben estar sometidos en obediencia a los padres. Pero, por ejemplo, la hija mía muchas veces me salta la tablita porque ella está en una universidad muy, muy demandante, eligió una carrera muy absorbente y a veces ella se acuesta tarde, de madrugada, y es un poco fuerte si se le acuesta a las 2 de la mañana, a las 3, yo levantarla a las 8. Y bueno, a veces eso me crea cierta dificultad con ella y he tenido que manejar eso, tener un poco de prudencia, cautela, de tolerancia, si se puede llamar. Pero mi pregunta diría en el orden de qué tú crees, cómo debe ser el manejo. No es lo mismo cuando tú le hablas a un niño de 12 años, de 10, de 14, a tú hablarle a un hijo de 21, 22, que ya está inclusive de término en la universidad, que tiene otra mentalidad, ha tenido relaciones en la universidad con jóvenes ya de mente brillante, con otras, que inclusive no son cristianos, y eso crea una situación. ¿Qué, qué tú puedes decirme sobre eso? Bueno, yo le voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia, de lo que ha pasado con nosotros. Nosotros tuvimos la gracia de que mis hijos entendieron el Evangelio. Mi primera hija le entregó su vida al Señor cuando tenía 6 años. Y fue una decisión de un día. Fue una decisión donde no hubo titubeos, donde nunca ha tenido un evento
de duda del evangelio, donde yo estoy fuera del evangelio, digamos. Eso también pasa con la segunda. Luisín, mi hijo, también entendió el evangelio, aunque siendo varón, la dinámica con él ha sido diferente. Eso me ha ayudado mucho, nos ha ayudado mucho, pero también, y aquí voy a aclarar, esta es mi experiencia personal. Yo he sido un poquito, no quiero usar la palabra radical porque es una palabra que se puede malinterpretar. La voy a poner, voy a usar la palabra firme. Yo he sido firme con mi propósito de que mientras yo viva con mis hijos, ellos vayan conmigo los domingos a la iglesia. Firme en muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros hemos estado fuera del país de vacaciones y llega el domingo, yo no tengo que predicar en ningún lado y tenemos una agenda que cumplir de vacaciones, pero el domingo yo me congrego. Eso no es una obligación y yo se lo enseño así a los muchachos, pero yo tengo un compromiso personal en mi vida de honrar a Dios. Si yo no me congrego, Dios no me va a mandar un rayo, pero yo quiero honrar a Dios. Y entonces yo he sido un poquito firme en ese aspecto. Y cuando mis hijos han tenido situaciones, yo le he pedido, mira, acuéstate temprano, mejor continúa cuando lleguemos de la iglesia, pero mañana yo quiero que vayamos a la iglesia y quiero que estemos con el corazón y la mente atentos, porque Dios nos va a hablar. Y entonces yo en eso me he embrujado. Hay momentos que he tenido que embrujarme con ellos, pero he tratado de mantener ese propósito y el Señor me ha ayudado. Eh, yo pudiera decir, por costumbre personal, si hay un trabajo que hacer, yo lo hago el domingo cuando vengamos de la iglesia. Pone una pausa a una hora temprano el sábado en la noche que te permita descansar para que vayamos a la iglesia y siga el domingo. ¿Por qué yo digo eso? Porque ciertamente los muchachos no brincan la tablita. Con lo que tiene que ver con la iglesia, siempre ellos van a buscar la manera de zafarse. Pero si tienen mucho trabajo y hay cualquier otra actividad que sea de nuestro interés, se le busca la vuelta y el tiempo aparece. Entonces, yo lo sé porque yo fui muchacho. Y muchacho que mi mamá me llevaba a la iglesia y yo, el culto era el domingo a las 7 de la noche y a las 8 menos 15 yo terminaba el último juego en la cancha y llegaba, aunque sea, a punchar la tarjeta. Entonces yo sé que cuando hay interés, se le busca la vuelta. Entonces yo he tratado siempre de decirle a ellos lo importante que es. No solamente que yo quiero que ellos vayan pensando qué va a decir el pastor si yo vengo sin los muchachos, qué va a decir el pastor si tú te quedas. No, no. Yo lo que quiero enseñarle a ellos es qué tanto tú necesitas a Dios, aún más que la universidad, aún más que las relaciones fuera. Porque en el libro de Eclesiastés, al final del libro de Eclesiastés, Salomón, que da una exposición magistral acerca de lo que es la vida en Eclesiastés, Salomón dice, después que yo lo experimenté todo, y cuando Salomón dice todo, fue todo que él lo experimentó. Él dice, me di cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Gloria a Y Cristo. termina diciendo, porque vivir para el Señor debe ser el fin de todos los hombres. Yo quiero que ellos sepan eso. Y ellos van a hacer fuerza y ellos van a tildarnos de radicales, de que eso es fanatismo, de que si yo no voy a la iglesia no me voy a morir.
Pero yo voy a apelar, por lo menos, que el día que tú no puedas ir a la iglesia sea porque haya algo que verdaderamente no se pueda dejar. Pero mientras se pueda negociar, que te acuestes más temprano, que quizás te levante un poquito más tarde, aunque no lleguemos, no seamos los primeros que lleguemos a la iglesia, pero que lleguemos antes de que comience el servicio, termina por hoy y sigue mañana cuando vengamos de la iglesia. Todo eso yo voy a tratar de negociarlo y de aplicarle la técnica del jabón, como dice un hermano. El jabón, si tú lo aprietas mucho, se cae, pero si lo sueltas también se cae. Entonces a veces hay que aflojar y a veces hay que apretar. Mantener esa dinámica y tratar lo más posible de que me acompañe. Porque ya en este caso, yo estoy peleando por el bienestar de él, no por el bienestar mío. Déjenme buscar algo aquí y leerle. Hablé con Samuel de eso cuando hablamos y se me olvidó enviarle algo que le había prometido, pero Body Bochan, un pastor que murió antes de ayer, un pastor eh, muy fogoso con la predicación, que me gustaba mucho, decía, cuando los padres crían a sus hijos para tener éxito en la tierra, en sus trabajos y en sus relaciones, pero no para tener éxito con Dios, han fracasado. Entonces nosotros tenemos que pelear lo más que podamos. Y cuando digo pelear, uso el texto de la mejor manera posible, de la manera más positiva, de que seamos intencionales con lograr eso. Amén. Luis, gracias. Nada, yo con un par de papeles en hoja que usted me consiga con Celide, usted me pague esa pregunta. No, ella está aquí, eso está para diciembre. Bien, creo que le dije que podían hacer otra pregunta, hermanos. Una pregunta más, ya son las 9:03. ¿Alguien tiene una pregunta más? Bueno, si no, Luis, muchísimas gracias, señores. Ha sido una experiencia maravillosa. Maravillosa. Sí, yo Amén. creo que sí, Luis. Nos has instruido, nos hemos sentado a los pies del Señor y a los tuyos, a Amén. que tú nos instruyas en la palabra, y ha sido muy bueno. Damos muchísimas Amén. gracias en nombre de nuestra iglesia. Yo espero que todos manden un saludo por ahí, como Adrián, Mayelín, aquí te están mandando aplausos, Heidi, Ruth Rodríguez, Mayelín, Adrián Vizcaíno, pero falta gente ahí, Evelyn Campuzano, falta gente ahí, Nuria falta de gente ahí. León y Gida Medina también. Gida, María Suero, Gianfranca, María Luisa, Jose. Hay mucha gente que tú no conoces aquí, Pero Luis. mucho, mucho. Yo Así conozco la es. portalita repetida, a Ramón, a Adrián, a No, 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 Miguel, no, a muchacho. Alessi, novia Alessi por ahí. Ven acá, ¿qué pasó con el hombre bueno? Le vamos a quitar eso de hombre bueno ya, le vamos a poner hombre regular. Bien. Bien, Ramón, despídenos en oración, por favor. Amén. Gracias, Gracias. Luis. Podemos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso que hemos compartido. Hemos apartado un tiempo de nuestros quehaceres, de nuestro tiempo libre para dedicárselo a ti, mi Dios. Y te damos gracias por Luis, por tú utilizarlo a él. Te pedimos, Dios, que tú lo sigas usando, un siervo tuyo que ama tu palabra y que ha sido un fiel testigo, Padre, de ti, en donde tú lo has puesto, tanto en la iglesia Ivo como en la iglesia Bautista Central. Te pedimos por él, que tú le prosperes en todo su camino, a él y a toda su familia, mi Dios. Y gracias por tu permitir que él nos edificara en un tema tan interesante, Padre, como la familia. Pero sobre todo, Padre, que nos recordara, Padre, que nuestro modelo a seguir es Cristo. Que cuando el amor de Cristo reina en los hogares, así nuestra relación con nuestros esposos y nuestros hijos va a ser un modelo, porque si tenemos a Cristo como modelo en nuestra vida,
y seremos en nuestra relación con los demás. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por Luis. Gracias por el pastor, por Alberto, por organizar y por todos los hermanos que participaron. Y te pido, Padre, que tú nos sigas presentando oportunidades, Padre, en las cuales podamos crecer, podamos madurar, Padre, ser fortalecidos en estos temas tan importantes que son de tanta necesidad para nosotros y para la sociedad. Gracias, Padre, por este tiempo. Y te damos gracias por todo, mi Dios. En Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén. Mis Bien, hermanos, hermano. desde aquí un abrazo a nombre mío y de mi esposa Flor Ángel y de toda la tribu para ustedes. Luis, Te te quiero recuerdo. mucho y me hace falta. Igual, mi hermano Ramón.